Un cordial saludo, soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación jurídica, a la capacitación jurídica, a la educación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y lo enseñamos porque cuando se conoce lo definido en cada uno de los principios generales del derecho, de los principios del derecho, y propiamente el todo de lo definido en el todo de los principios generales del derecho, se conoce cómo existen los derechos y deberes, es decir, se conoce qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican los derechos y deberes. Y si este conocimiento se aplica, se conoce, se dimensiona, se aclara a la medida de las particularidades, es decir, en general, propiamente a la medida de la inteligencia artificial, se conoce cómo se cumple con el derecho, cómo puede existir el cumplimiento del derecho y propiamente cómo existe el cumplimiento del derecho, cómo se puede cumplir con el derecho, cómo se cumple con el derecho, cómo se cumple con lo definido en el derecho, en el todo del derecho, frente a la inteligencia artificial. Y por eso hoy les explicaré en qué consiste el principio de la correlación, en qué consiste la correlación jurídica, la correlación, la relación, el relacionamiento, la conexión, la vinculatoriedad, la vinculación entre los principios del derecho. Y es que solo es posible conocer cómo existen, cómo aplican, cómo se cumplen los derechos y deberes cuando se conoce cada uno de los principios del derecho, cuando se conoce lo definido en cada uno de los principios del derecho, cuando se conoce, cuando se aclara lo definido en cada uno de los principios del derecho, cuando se conoce a lo definido en cada uno de los principios del derecho, y propiamente cuando se conoce el todo de lo definido en el todo de los principios generales del derecho creado por el resultado de la unión de lo definido en cada uno de ellos, es decir, de lo definido en cada uno de los principios del derecho, de los principios generales del derecho. Por eso es importante conocer cada uno de los principios del derecho y el todo de los principios del derecho, el todo de lo definido en los principios del derecho. Y así se sabrá, o sea, propiamente así se sabe, es decir, así se sabe cómo existen los derechos y deberes a nivel general y en este tema en relación con la inteligencia artificial. Y por eso se trata del correlacionamiento, es decir, de entender que los principios del derecho están conectados entre sí, relacionados entre sí, conectados entre sí. Y por eso solo es posible dimensionar, conocer, comprender, entender válidamente, claramente, diligentemente, con claridad, lo definido, es decir, el alcance de lo definido en cada uno de los principios del derecho y propiamente en el todo de lo definido, en el todo de los principios del derecho, de los principios generales del derecho, cuando se conoce cómo lo definido en cada uno de ellos se relaciona con lo demás, con los demás principios, con lo definido en los demás principios y propiamente cuando se articula lo definido en el todo de los principios del derecho, de los principios generales del derecho. Es decir, cuando existe una armonización, una armonía entre lo definido en cada uno de los principios del derecho y propiamente en el todo de lo definido en el todo de los principios del derecho, de los principios generales del derecho. Entonces se trata de relacionar lo definido en cada uno de ellos, en cada uno de los principios del derecho y propiamente de aplicar ello para que como tal, frente a la inteligencia artificial, así como en cualquier otro tema, exista la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, así se tiene claridad sobre cómo existen los derechos y deberes, es decir, propiamente así es la claridad, así se tiene claridad, así existe claridad, se obtiene claridad, así se tiene claridad, se cuenta con claridad, así se aclara qué son los principios del derecho y propiamente qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes, es decir, cuáles son los principios del derecho y cómo aplican los derechos y deberes, es decir, cómo aplica lo definido en cada uno de los principios del derecho y propiamente cómo aplica el todo de lo definido en el todo de los principios generales del derecho. Es decir, que esa es la forma en la cual se conoce cómo se cumple con el derecho, cómo se aplica lo definido en el todo del derecho, cómo se cumple con el todo de lo definido en el todo del derecho, es decir, cómo se es diligente, cómo se cumple con el derecho, cómo se gozan los derechos y cumplen los deberes en general, a nivel general, en cualquier tema, contexto, asunto, situación, relación vinculada, relacionada con lo definido en el derecho, es decir, en cualquier relación jurídica
porque la relación jurídica es el ambiente, es cualquier ambiente en el cual aplican derechos y deberes al ser el ambiente que existe de una forma que se relaciona con lo definido en el derecho, es decir, al ser el ambiente relacionado con lo definido en el derecho. Entonces, cuando en una relación jurídica existe una inteligencia artificial, un producto, un objeto de esta forma, es posible cumplir con el derecho, cumplirse con el derecho, es posible que se cumpla con el derecho, es decir, el cumplimiento del derecho existe, existirá, si se conoce y aplica el todo de lo definido en el todo de los principios del derecho. Y esto solo se logra cuando se conoce lo definido en cada uno de ellos, en cada uno de los principios del derecho, y esto solo se conoce cuando se relaciona lo definido en cada uno de ellos con lo definido en los demás principios del derecho, es decir, cuando todos se relacionan entre sí, cuando existe una correlación entre ellos, cuando se correlacionan, cuando se dimensionan entendiendo que todos están conectados y de esa forma se conoce el todo de lo definido en el todo de los principios generales del derecho, es decir, esa es la forma en la cual se conoce cómo existen los derechos y deberes y por ende qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican. Es decir, así se conoce el cumplimiento del derecho, cómo existe el cumplimiento del derecho. Esa es la forma de la existencia, esa es la forma del cumplimiento del derecho, es la forma en la cual existe el cumplimiento del derecho. Y por esa razón, por ejemplo, solo es posible comprender o entender, tener claridad, dimensionar, ser diligente, cumplir con el derecho en relación con, por ejemplo, la privacidad cuando se conocen todas las características definidas en cada uno de los principios del derecho y propiamente cuando se conoce el todo de la característica definida en el todo de los principios generales del derecho, creado por el resultado de la unión de cada una de las características, condiciones definidas en cada uno de los principios del derecho. Así se sabrá cómo existe privacidad, es decir, cómo existen los derechos y deberes frente a la privacidad, porque se sabrán, por ejemplo, las características de la libertad, de la igualdad, del límite, de la buena fe, de la diligencia, de la validez, del debido proceso, de la previsibilidad, de lo que es posible jurídicamente, etcétera, ¿cierto? Entonces, como nos damos cuenta, existe una correlación entre los principios generales del derecho y precisamente esto lo explicamos en nuestros diferentes servicios de formación jurídica. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos sobre los principios jurídicos, los principios del derecho, los principios generales del derecho, es decir, el fundamento jurídico, la forma en la cual existen los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, en relación con la IA, en relación con esta clase de tecnología, con la tecnología de la inteligencia artificial, con la tecnología de inteligencia artificial. Muchas gracias, un fraternal saludo, que estén muy bien.